Menos mal que existe Dios, la esperanza de vivir la verdadera vida. Menos mal que existe Dios, Él nos hará sonreír para toda una vida. Menos mal que existe Dios, en medio de tanta lágrima y tanto dolor. Y que la verdad es que, hermanos míos, estamos saturados completamente de cultos. Acabo ahora mismo, justamente, no hace ni 5 minutos, hermanos, que acabo de salir de predicar de un sitio y de cantar, pero no me importa, os lo digo de verdad, de corazón, no me importa desgastarme, porque es mejor desgastarse que oxidarse. Y creo, hermanos, de mi vida con todo mi corazón, que es tiempo y es momento de hacer la labor del Señor. Es tiempo de involucrarse más que nunca. Es tiempo de levantarse como guerrero. Es tiempo de pelear la buena batalla. Es tiempo de tener más relación con el Señor que nunca. Porque sin llegar a vosotros con una mente sugestionada, tengo que deciros que, quieras o no, hay un porcentaje de nosotros que se siente influido por causa de lo acontecido. Quieras o no, hay una parte en nosotros que está influenciada por lo que está ocurriendo. Pero quiera Dios que en esta tarde yo, sin ninguna mente sugestionada, pueda comentaros y conversar, compartir lo que Dios ha puesto en mi vida para vosotros, que creo que va a ser de bendición. Así que, recibir un abrazo de vuestro hermano. Quiero dar gracias a mi hermano Chenchu, que te quiero mucho, compañero. Recibe un abrazo. Y bueno, pues como bien decía el hermano, soy actualmente el pastor de la iglesia de Marchalene, aquí en Valencia. Una iglesia preciosa en la cual pues el Señor pues está bendiciendo y está alimentando por medio de estos lugares como el Zoom, el Cello y bueno, pues según para qué se utilicen las cosas, son de bendición o de maldición. En este caso, estos medios y estas redes sociales las estamos utilizando para el beneficio del pueblo, por lo cual se ha convertido en una plataforma de bendición donde Dios está derramando por doquier su gloria, haciendo que la fe de muchos no mengue, sino que crezca por medio de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Yo, hermanos, siento la presencia del Señor. Aleluya. Si me permitís, aunque estoy muy fastidiado, muy mal de la garganta, pero me vais a permitir que yo cante una alabanza al Señor y luego pues comparto un tema muy interesante que Dios me ha dado para vosotros. Así que permitidme que coja la guitarrilla, que la tengo aquí detrás. Yeah. Lo vuelvo a colocar otra vez, perdonad. Sí. ¿Me escucháis, verdad? ¿Por casualidad la guitarra se oye? Aleluya. Alabo tu nombre, Señor. Hay una alabanza que dice: manda cachar a los ángeles del cielo, que te quiero yo adorar. Manda cachar
a los seres celestiales que te quiero yo cantar. Manda cachar, que Señor contigo a solas me siento con libertad. Manda callar a los ángeles del cielo que te quiero, mi Dios, yo a ti alaba. Manda callar a los seres celestiales que te quiero yo adorar. Manda callar, que contigo, mi Padre, a sola hoy me quiero confesar. Ayúdame, Señor, ayúdame a pasar este mar como lo pasó Moisés. Ay, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar este mar como lo pasó Moisés. Que quiera Dios, hermanos, que el Señor nos ayude. Aleluya, gloria a tu nombre. Te alabo, Padre. Las gracias te quiero dar porque sé que tú, mi Padre, sí que sabes escuchar. Cuando me siento afligido, extiendes tú tu mano santa y me levantan del camino. Las gracias te quiero dar, porque contigo, mi Padre, yo siento la libertad. Ay, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar este mar como lo pasó Moisés. Ay, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar este mar como lo pasó Moisés. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén desde ahí? Para su nombre, para su gloria. Aleluya. Te alabo, Señor. Hay una alabanza que el Señor me dio hace tiempo que dice: para mí el vivir es Cristo, mas el morir me ganancia. He dejado yo por basura lo que el mundo a mí me daba. Gracias, Dios, por acordarte de mi vida y de mi casa. Para mí el vivir es Cristo, mas el morir me... Alabo, Señor. ¿Me seguís escuchando, verdad, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Hay una alabanza preciosa que dice: ayúdame, capitán, no quiero perder la vida. Soy inexperto en el mar, tiéndeme tu mano amiga. Anda bonanza en el mar, que en tu mano está mi vida. Ayúdame, capitán, no quiero perder la vida. Soy inexperto en el mar,
tiéndeme tu mano amiga, manda bonanza en el mar, que en tus manos está mi vida. Oh Cristo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, Él es mi refugio. Oh Cristo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, Él es mi refugio. Aleluya. Él es nuestro refugio en medio de esta tempestad, hermanos. Tenemos al Señor con nosotros. Por eso en Él vamos a descansar, teniendo paz en el corazón. Hoy vengo a deciros paz a vosotros. Aleluya. En medio de lo que está ocurriendo, paz a vosotros, hermanos. Ser bendecidos con toda bendición del cielo. Que el consuelo, la paz, el cariño, el gobierno de Dios os alcance. Aleluya, y que traiga salud interna en el nombre de Cristo. Necesitamos, hermanos, que Dios equilibre nuestro ser. Aleluya. Que Él tome las riendas de nuestros impulsos. Que reprenda el Señor el agobio y el cansancio. Que el Señor aparte tanta pregunta que viene a nuestra mente. Creo que tenemos un Dios que sale fuera de la lógica, pero es igual. Sea como sea, le vamos a adorar a Él. Aleluya. Qué alegría de tenerte a ti. Qué alegría de tener a Dios. Desde que yo lo he encontrado, soy un hombre muy feliz. Qué alegría de estar con Él. Qué alegría de vivir así. Desde que yo lo he encontrado, soy un hombre muy feliz. Hoy vengo a decirte, si tienes a Dios, lo tendrás todo. 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 ¿Sabes por qué? Porque como Él no hay nadie, como mi Dios no hay nadie, como mi Dios no hay nadie, ay, que como Dios no hay nadie, que como Dios no hay nadie, como mi Dios no hay nadie, ay. No hay nadie que me quiera, nadie que me mime, nadie que me ayude, nadie que me abrace como tú, mi Dios, que como tú no hay nadie. No hay nadie que me quiera, nadie que me ayude, nadie que me soporte, nadie que me aguante, nadie como tú, mi Dios, que como tú no hay nadie. Que como Dios no hay nadie. Que como Dios no hay nadie, como mi Dios no hay nadie, que como Dios no hay nadie, que como Dios no hay nadie, como mi Dios no hay nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que Dios esta tarde está con nosotros. Gloria a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Desde sus casas pueden decir amén, aleluya. Yo, hermanos, sinceramente, me vais a permitir que en otro momento tenga la oportunidad de cantaros sin predicar. Otro día ya nos liaremos con la alabanza y cantaremos todo lo que queráis. Pero permitirme, porque yo necesito exponer lo que el Señor me ha dado para vosotros, ¿vale?
Así que vamos a adentrarnos en la palabra, hermanos. Lo que tengo para vosotros se encuentra en el segundo libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 1 en adelante. Acompáñenme en la escritura, dice la Biblia. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, sinceramente, no soy hombre de poner títulos a los mensajes, porque creo que no necesita la palabra ningún tipo de eslogan ni tampoco de ideologías humanas. La palabra no necesita actualizarse. El enemigo sí necesita actualizarse. Los propios demonios necesitan, por medio de muchas cosas, actualizarse. En la mente del siglo XXI necesita llegar a esta mente por medio del WhatsApp, del Facebook, de muchas cosas. El enemigo necesita actualizarse, pero la palabra de Dios no necesita ser actualizada. La palabra de Dios llega a todo idioma, a todo conocimiento, a toda lengua, a toda nación. Llega a los que están en la alta aristocracia, llega también a los que están recogiendo chatarra. Da igual, sea el conocimiento que uno tenga, da igual. La palabra de Dios llega sin actualizarse, a todo corazón, conquistando el ser de la persona mejor que nadie. El mejor consejo que uno pueda obtener en su persona es la palabra de Dios, capaz de descifrar y traer a luz los rincones más recónditos que se encuentran en el corazón. Ahí donde se acobijan las opresiones del hombre, donde prácticamente no las ve nadie, pero sin embargo hay lugares en la persona recónditas en su corazón que no lo sabe nadie y les están golpeando. Pues la palabra es capaz de llegar como lumbrera mayor a esos rincones donde nadie ve para realmente traer una solución a todo corazón en el nombre del Señor. Hoy tengo que deciros que, aunque no necesita ser actualizada ni tener eslogan la palabra, me he atrevido a poner un pequeño título que os va a sonar un poco raro y científico, pero por medio de ello me vais a permitir que yo me exprese según lo he recibido por parte del Señor. Además, quiero deciros que a veces para poder entender las cosas espirituales, Dios me ha dejado comprender las cosas en la carne. Yo como padre, para poder saber qué siente un padre, he tenido que tener criaturas. Y observando la ley de la naturaleza, he podido comprender también cosas espirituales. Entonces, Dios en su omnisciencia me ha previsto de una relación con Él en la cual me ha podido dejar ver por medio del Espíritu cosas que antes no veía y me las ha dejado ver por medio de la palabra. Entonces yo le he aplicado, por medio de lo que he recibido, un pequeño título. El título es este. Aunque os suene un poco raro, pero me vais a permitir que yo tenga un tiempo para poderos expresar. Mirad. El título es Fortificando nuestro sistema neuronal. Repito, el tema
que vamos a tratar, el título del mensaje es Fortificando nuestro sistema neuronal. Quiero deciros, hermanos, que cuando hablamos de nuestro sistema neuronal, estamos hablando simplemente del sistema nervioso de la persona, lo que crea una estabilidad de emociones en él. Saben ustedes que las neuronas no se regeneran, pero sí que lo que se regenera es la cédula de información, que es lo que lleva en sí dentro de la cédula de la neurona. Es decir, el sistema nervioso lo que hace es llevar información a nuestro cerebro, haciendo que en sí tenga una estabilidad según qué tipo de información y así como nosotros la asimilemos. Saben ustedes que la bóveda de la información en nuestra conciencia se encuentra en la subconsciencia, que es donde almacenamos todo lo que vamos percatando, viendo, oyendo, escuchando. Y quiero deciros, hermanos de mi vida, que nos encontramos dentro de un campo en el cual, como decía al principio, nuestra mente está siendo bombardeada, está siendo sugestionada, nuestra mente está siendo cargada por causa de lo que está aconteciendo. Quiero empezar por medio de la palabra donde hemos leído, porque si no me voy a hacer muy pesado y quisiera estar unos minutos sin cansaros. Me vais a permitir que os diga, hermanos de mi vida, que el mismo Pablo, tengo que ir a Primera de Corintios, permitirme, solamente van a ser 2 minutos nada más. En Primera de Corintios observo cómo el mismo Pablo ha sido capaz de establecer una iglesia hermosa. La iglesia de Corintio era preciosa. Ha dejado una iglesia establecida de la cual él, cuando se ha marchado tranquilamente, sabiendo que cuando ha establecido la iglesia le pertenece a Dios, y como sea Dios el que la trate y la guarde, por muchos demonios que vengan, no podrán hacer frente a la esposa que realmente la está guardando el Cordero de Dios. Estaba en su lugar cuando se fue de Corintio en Éfeso, se encontraba tranquilo Pablo, pero ha venido a sus oídos que hay una intranquilidad, porque han llegado judaizantes de Jerusalén a la iglesia de Corintio, trayendo consigo una información errónea, de tal forma, hermanos, que el corazón de muchos se desviaron. Le decían a Pablo, muchos de los judaizantes y con falsas doctrinas, Pablo a la verdad a distancia, es alguien que aparentemente tiene autoridad, pero ese realmente es un carnalón, no tiene realmente el espíritu que realmente nosotros profesamos. Se encuentra a distancia. Si estuviera entre vosotros, seguramente os hablaría de diferente forma. El corazón de muchos y la fe de muchos en el corazón de ellos se ha enfriado. Pero tengo que deciros que desde donde se encuentra el mismo Pablo, él en 2 de Corintios tiene que enviar desde Berea esta carta muy específica, hablándoles al conocimiento, y les dice: no quisiera ir como al principio, cuando tuve la osadía de hablaros como a niños. Creo que no es momento de hablaros como a niños. Creo que es momento de que comáis vianda ya. Tenéis muelas espirituales. No quisiera ir como al principio a regañaros, a tomar una vara desmedida, con una autoridad desmedida. Soy capaz de tomar esa osadía de nuevo. Pero quiero ir a vosotros realmente con cariño, pues en medio de vosotros habéis contemplado mi persona. Soy una persona humilde, les dice Pablo, según la traducción de la Biblia en la cual hemos leído, la Reina Valera 1960. En otras versiones lo dice de diferente forma. Pero quisieran esta tarde tomar este cimiento para poder ir construyendo según Dios lo desee y así Él lo permita. Permitirme, hermanos, que os diga, voy a intentar atajar y no pararme mucho en esto. Mirad, Pablo se encuentra tranquilo porque observa que detrás de él, en el capítulo 3 del libro de Corintio,
Ha llegado Apolos. Apolos es poderoso en la palabra. Y tiene que escribir Pablo diciendo, acuérdate, Apolos, yo soy el que ha plantado, tú eres el que has regado, pero es Dios el que da crecimiento. Le tiene que recordar de quién es la iglesia. Le tiene que recordar a Apolos quién es el que da el crecimiento a la iglesia para que en sí no haya una inestabilidad emocional entre ambos. Luego, quiero deciros, hermanos, que el mismo Pablo, cuando les envía esta carta desde Éfeso, es porque sabe que la mente de los de Corinto está siendo bombardeada, la fe de muchos está siendo menguada, porque está llegando información errónea al conocimiento y al coeficiente de los que se encuentran en la iglesia de Corinto. ¿Saben ustedes? Hablar realmente de fortificar un lugar es simplemente hacer fuerte un lugar con obras de defensa. Pablo estaba dirigiéndose a ellos en el en segunda de Corintios capítulo 10, donde hemos leído. Les estaba hablando realmente de unas armas que debemos de utilizar, no en la carne, sino en el espíritu. En esta época, en este momento, estamos siendo bombardeados psíquicamente. La fe de muchos está, hermanos, menguando, aunque es verdad que hay muchos que se han levantado y han entregado su casa al Señor. Hay muchos hermanos de mi vida que se han entregado al Señor. Os voy a decir más. Conozco gente que ha sacado las plantaciones de casa y ha dejado de vender y se ha entregado al Señor. Muchos se han tirado de rodillas al Señor, pero hay otros que han perdido seres queridos. Y la fe de muchos, por razonar en medio de esta pandemia, la fe de muchos han menguado, hermanos. Es más, no yendo muy lejos, les voy a explicar, hermanos. Mirad, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué yo he recibido esto? Os voy a explicar. Hace unos días yo he tenido una pérdida muy grande. Una hermanica de mi madre, más joven que mi madre, se nos ha marchado con el Señor por esta pandemia, hermanos. Lo hemos pasado muy mal. Lo hemos pasado muy mal. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos míos, de que hemos estado mucho tiempo orando. No os podéis imaginar con qué formas oráramos al Señor de madrugada. Y de golpe y porrazo, hermanos, estando después de 20 y tantos días entubada, no ha podido soportar más. Ella ya no ha podido más y el Señor se la lleva con él. La impotencia nos ha comido, hermanos. Queréroslo, ¿eh? La impotencia nos ha hecho polvo. No sabíamos qué pensar, no sabíamos de qué forma actuar, no sabíamos realmente cómo enfrentarnos a esto. La lógica nos agobiaba, el pensamiento se nos apoderaba. A mí personalmente, hermanos, me ha hecho mucho daño entrar dentro de la lógica. No tenía fuerzas ni para coger la guitarra, ni para predicar, ni para cantar. He estado durante 48 horas hecho polvo. Pero el Señor me hablaba a través de esto que os estoy hablando. Y me decía, Abraham, las armas de tu milicia, con las que militas, no pertenecen a la carne. Son armas espirituales. Y esto concierne a un plan psicológico. Si tú das tregua a tu razonamiento, tu sistema neuronal se va a destabilizar, de tal forma que va a traer a tu persona una intranquilidad, un desosiego, una inestabilidad. Por eso, para realmente fortificar tu sistema nervioso o neuronal, tiene que ser por medio de la defensa y de las armas espirituales que tú mismo has recibido. ¿De qué armas nos está hablando el Señor? Hermanos de mi vida, mirad. Quiero deciros que el enemigo está desbaratando, desfortificando las defensas de muchos por medio de lo ocurrido. Es cierto. Pero creo que es momento de abandonarnos en las manos del Señor. Nuestra fe
debe de ser un arma tan portentosa que desbarate las obras del enemigo. Creo que debemos de confiar en el Señor más que nunca, comprendiendo que sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él nunca llega tarde, pero siempre llega cuando le da la gana. ¿Qué os parece? Lo voy a volver a repetir. Él nunca llega tarde, pero siempre llega cuando le da la gana. Motivos. Si lo miramos dentro de la lógica, para nosotros llegó tarde cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno. ¿Entró cuándo? Cuando ya estaban dentro. Si lo piensas lógicamente, llegó tarde, pero para él no. Él llegó a tiempo. Estando Daniel en el foso, ¿cuándo llegó? Cuando estaba dentro, en medio de los leones, pero él es ilógico. Él viene cuando le da la gana, él aparece cuando él quiere. Y unas veces aparece y otras veces no aparece, pero no por eso vamos a permitir que el enemigo desestabilice y realmente desfortifique nuestro sistema neuronal. Vamos a tener la paz de Dios, haciendo que nuestro pensamiento sea legítimo, que nuestra mente conciba un pensamiento de paz. No podemos dar tregua a tener pensamientos que traigan inestabilidad en nuestro conocimiento. Somos siervos del Rey Altísimo. Somos personas que cantamos alabanzas, que predicamos, que nuestras armas deben ser armas de milicia espirituales para atacar al enemigo. Permitidme en este momento, mirad. Sabéis, hay quien se atreve y quisiera destronar una doctrina en la cual muchos se atreven a golpear al enemigo con la sangre de Cristo. Eso no es correcto, hermanos. No os atrevéis nunca, nunca, a ese ser tan pagano, inicuo que vive sobre la tiniebla, a golpearlo con algo tan santo que es sumamente derramado para nosotros. Esa categoría solamente la tiene la Iglesia del Señor. Que seamos limpiados con esa sangre. Ese ser inmundo no tiene derecho a tocar algo tan santo. Es la sangre del Hijo de Dios para nosotros, para la Iglesia. Por lo cual, ¿qué arma debemos de ostentar para poder atacar al enemigo? ¿Sabéis? Una de las armas que cogió el enemigo, creía el enemigo, claro, es que es la perfecta para poder atacar al sistema de información. El enemigo cogió la palabra y se enfrentó al mismo Cristo, estando en el desierto, y le dijo, escrito está. Dios mío, ¿de qué forma lo tentó? ¿De qué forma se dirigió a él? Pero qué torpe, hermanos míos. ¿A quién se fue a enfrentar? ¿Con qué arma le fue a tentar? ¿Con qué arma se fue a enfrentar? Hermanos de mi vida, creo que cometió otro grave error. Desde el principio siempre ha cometido errores. Llevándole al Calvario, ha cometido un error. Poniéndole dos al lado a Cristo, cometió un error. Y en este tiempo, cerrándonos las iglesias, ha cometido otro error. El enemigo está lleno de errores. Enfrentándose a Cristo en el desierto, tomando la palabra para dirigirse a él, le podríamos decir, te has convertido en el idiota de siempre. Permitidme, hermanos, no tengo otra expresión. Es verdaderamente un idiota. ¿Por qué? Porque se enfrentó a Cristo con su propia palabra, siendo él el verbo personificado. Dios mío de mi vida, de donde sale toda ideología, todo verbo. Él es el verbo encarnado. Y se enfrentaba a él, hermanos, con el arma, con su propio arma. ¿Puede alguien manejar ese arma mejor que Cristo? Pero si Él es el propio verbo, si es el arma personificada, entonces ¿cómo te atreves a decirle escrito está? De tal forma que como mejor espadachín el cual pueda existir, también le habló con la palabra diciendo, escúchame, escrito también está, a tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. Por lo cual, hoy tengo que decirte que no te aferres a otra arma. No hay otro arma más poderosa. No hay otro arma que verdaderamente tenga tanta categoría para librarnos de lo que está ocurriendo. ¿De qué armas estoy hablando? De la palabra de Dios que nos ha dejado promesas por doquier. Os voy a hablar de promesas sin condición. ¿Cuáles son las promesas sin condición? Ha dicho el Señor, no os preocupéis.
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Ja, ja, ja, Padre! El Señor dijo, eso son promesas sin condición. El Señor dijo, ¿quién es esta? Yo os tengo esculpidos en la palma de mi mano, a vosotros os tengo escondidos en los agujeros de la peña. Os he tomado como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, aquel que os ha puesto en la luz admirable de su gloria. ¡Aleluya! Por lo cual, en este tiempo, vamos a tomar de las armas de la promesa que Dios nos ha previsto de ellas, para que nuestro coeficiente se revista con tal arma para dar a entender a este mundo realmente a la estrategia del demonio, que nuestra alma es capaz de descansar en medio de tal desierto. Yo soy capaz de descansar en medio del desierto. Yo prefiero un desierto con Dios que en un palacio lleno de demonios. Viva su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Permitirme, hermanos. Vamos a ver. He observado a dos personas en un palacio. Uno tiene una cámara presidencial, el cual su cama está revestida de madera de acacia. Sus ropas son de color púrpura. Él tiene corona, tiene cetro, tiene trono. Realmente es exuberante, como yo suelo decir, apoteósica la gloria en su palacio. Es impresionante. Él está, hermanos, en un lugar súper mega ultra cómodo, pero ni el cetro, ni la corona, ni el trono, ni los súbditos, ni nada, hermanos, trae sobre él una paz y un sosiego que sea capaz de que él pueda experimentar una confianza y un poder estar tranquilamente como que no pasará nada. ¿Qué va? Escuchen ustedes, miren. Este rey se encuentra inestabilizado, inutilizado. Lo estaba bombardeando Satanás. Y les voy a decir qué estaba tomando para bombardearle. Miren, cuando la Biblia habla de corazón, quiero decirles que no habla del corazón que bombea sangre, sino del corazón que bombea pensamientos. Cuando el Señor dice, dame, hijo, tu corazón, el Señor lo único que te está pidiendo es el coeficiente, es tu sistema neuronal, es tu mente, es tu forma de pensar. Si le has entregado a Dios tu forma de pensar y tu mente, le has entregado todo tu ser. Porque de ahí radican las emociones, de ahí radican las inestabilidades, de ahí radican las preguntas, la lógica y lo ilógico, todo se fragua aquí. Por eso, observo que un rey, a pesar de tener mucha comodidad, hay algo que lo está bombardeando, hay algo que lo está sacando de su sitio, lo está atormentando, hermanos, mentalmente, un demonio, trayendo consigo consecuencias físicas. No encontraba, hermanos, el sosiego de Dios. Sin embargo, veo a alguien que camina por los establos de palacio, veo a alguien que se adentra por los pasillos de palacio y lleva simplemente un simple arpa o una cítara en la mano. Es capaz, hermanos, de entonar salmos como nadie. Hermanos de mi vida, con cuánta paz estaba este hombre. Se llamaba David. Era fiel detrás de las ovejas y también en medio de un palacio. Y lo llamaron los súbditos diciendo, escucha, aquel que está en la cámara presidencial está siendo atormentado por un demonio. ¿Qué te parece si acudes y tocas una alabanza, cantas algo para Dios y que este hombre pueda sosegar en medio de esta circunstancia? Y llegaba, hermanos, el salmista David y tocaba el arpa y debía de ser este rey sosegado porque la paz personificada entró en aquel lugar. Y yo le pregunté a Dios,
porque observo por medio de la palabra que cuando llegaba la noche tenían que volver a llamar a David, cuando llegaba la mañana tenían que volver a llamar a David. Y yo le pregunté al Señor, Saúl, ¿qué necesitaba para que no sea más bombardeado psíquicamente, para que el enemigo no tomara su sistema nervioso y le hiciera cachos? ¿Qué necesitaba realmente para fortificar su sistema neuronal? ¿Qué necesitaba para tener un pensamiento de paz? Y sabes, el Señor me contestó y me dijo, Saúl lo que necesita no es tanto arpa, ni es tanta alabanza. Saúl lo que necesita es arrepentirse. Saúl lo que necesita es quitar de él el odio, el orgullo, la vanagloria, el egocentrismo. Sí, hermanos, me dio el Señor a entender que había algo más en su interior que estaba causando una degradez espiritual. Por eso el enemigo tomaba lugar cuando no estaba aquel que realmente vivía conforme al corazón de Dios, y se apoderaba de su ser, de sus sentimientos emocionales, y lo desconcertaba psíquicamente, haciendo que entrara en una posición, hermanos, que lo degradaba hasta tal punto que se veía morir. Pero, hermanos de mi vida, permitidme, hoy quiero deciros que en medio de donde estamos viviendo hay personas que se agobian por estar en casa. Hay personas que por estar confinados se piensan que realmente esto es una forma mala de vivir. No sabéis qué privilegio tenéis de estar en casa. No sabéis la alegría que causa en mi persona hoy día. Yo tengo alegría de estar en casa. Aleluya. ¿Me escucháis, hermanos? Sí, gloria al Señor. Solamente unos minutos más que no os voy a cansar. Fijaos, tengo que deciros que el poder estar en casa es un lujo. No tienes por qué agobiarte. No tienes que pensar, mira esto, estoy encerrado. Tenemos que hacer los cultos por aquí. Mira esto, qué es lo que está ocurriendo. Quiero decirte que tu mente se sosiegue, que no permitas que el enemigo inestabilice tu persona. No permitas que el enemigo traiga lógica a tu mente. Dios es un Dios ilógico y nos está preparando en este tiempo para algo maravilloso. Será mayor la gloria postrera que la que hemos dejado atrás. He visto por unos momentos al enemigo frotarse las manos y decir, ya está, de ser cerradas las iglesias, los voy a destronar de los cultos y de los púlpitos, los voy a destronar de las alabanzas, ya no van a tener la armonía entre los hermanos, se ha vuelto a equivocar, sigue siendo el idiota de siempre. Ahora es cuando más predicamos, cuando más cantamos, cuando más oramos, cuando nuestra mente se está llenando más de la paz de Dios. Pero tengo que decirte, si has tenido alguna desdicha, si realmente a tu casa ha sido zarandeada, si el agobio ha entrado en tu mente, si en tu corazón hay una estabilidad, si persiste un tipo de pregunta, hoy quiero fortificar tu mente diciendo, no consientas que el enemigo traiga pensamientos que no son realmente conforme al corazón de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Por eso deseo que tengas una estrategia con las armas de la milicia con la cual militamos para realmente enfrentarnos a aquel que trae pensamientos que nos desestabilizan. Aleluya. Que Jehová reprenda todo ser antagónico que intenta, hermanos, traer un desequilibrio emocional a nuestra vida. Aleluya. Mirad, sabéis, la palabra milicia de la cual habla Pablo en el griego quiere decir estrategia. Voy a volver a repetir esto. La palabra milicia o militar, según el griego, quiere decir estrategia. Y para poder comprender algo de a qué se refiere, qué quiere decir la expresión estrategia, mirad. Yo estuve estudiando un poquito acerca de la expresión estrategia y me encontré con uno de los mayores estrategas que puede existir a lo largo de los tiempos. Saben ustedes, en el siglo XVIII había un hombre con una estrategia
capaz de conquistar naciones. Tuvo muchas victorias por la causa de su estrategia. Este hombre en el siglo XVIII se encontraba en Francia. Es ni nada menos que Napoleón Bonaparte. Este ser, yo estuve estudiando su estrategia y ¿saben ustedes cómo se adentraba en los campos de batalla? Sin dar, hermanos de mi vida, esta estrategia consistía en no dar tregua a sus enemigos. Es decir, no los dejaba ni respirar, hermanos. No los dejaba ni respirar. Se adelantaba antes de que los enemigos realmente esperaban de que él hiciera acto de presencia. Él se adelantaba y realmente los sorprendía. Los sorprendía en la noche, los sorprendía en el día. Antes de que los demás se prepararan para la batalla, él hacía acto de presencia. No los dejaba ni respirar. ¿Me permitís? Quiero deciros que necesitamos utilizar la misma estrategia. No permitas que el enemigo haga nido en tu mente. Es verdad que no puedes evitar de que el pájaro vuele sobre nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Pero no le permitas que haga nido. No le permitas que realmente frague en tu persona un pensamiento negativo. Es necesario que utilicemos la estrategia como este buen estratega en su época hizo que realmente trayera victorias a su palacio. Deseo que traigas victoria a tu corazón, realmente sabiendo que la estrategia que Dios ha puesto en nosotros es que nos adentremos en el campo de batalla con nuestras armas a pelear con el enemigo. Estamos en guerra, hermanos, por si no lo sabéis. Si piensas que es tiempo de descansar como que no pasará nada, tengo que decirte que te has equivocado. Estamos en guerra, hoy más que nunca, porque se ha levantado un enemigo que está intentando que la fe de muchos mengüe, que la fe de muchos decline. Pero hoy tengo que decirte que es necesario que fortifiquemos nuestro sistema neuronal por medio de las armas que Dios nos ha entregado. No permites que el enemigo tome tu mente. El Señor lo reprenda en el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos de mi vida, con este buen sentir tengo un montón de apuntes para hablaros acerca de esto, pero creo que al buen entendedor con pocas palabras basta. Hoy quiero deciros, y os lo digo con todo mi cariño, no deis tregua a que el enemigo traiga un pensamiento que turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en aquel que se marchó a preparar morada para vosotros. Si no fuera así, Él no nos lo hubiera dicho, pero se ha marchado para preparar moradas. Mas no nos dejó huérfanos. Os voy a decir por qué, con esto termino. En el Salmo 23, el mismo David dijo, Jehová es mi pastor. Yo le dije, ¿de qué forma tan hermosa ha sido capaz de profetizar en el Salmo 22 acerca de los padecimientos de Cristo? Y sin embargo te atreves a decir, Jehová es mi pastor. Yo pude entender que no conocía bien a Cristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque él había tenido relación con el Dios de la ley, con el Dios de lo constituido, de los preceptos y de los mandamientos. Por el Espíritu había profetizado un capítulo antes de los padecimientos de Cristo. Pero es capaz de decir, Él, Jehová, es mi pastor. Sin embargo, en el tiempo de la dispensación de la gracia, aparece Cristo y dice, escuchad, yo soy el buen pastor y la vida doy por las ovejas. Observamos un segundo pastor. Un segundo pastor observamos, hermanos. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Para David, Jehová es su pastor. Para los discípulos, los comisionados, para la gracia, para el derramamiento de sangre, Cristo es el pastor. Para el plan de la redención, del cual hablaba Pablo. Acordaos, grande es el misterio de la piedad, Cristo manifestado en carne. Pero cuando se marcha Cristo, aparece en escena alguien que también es el pastor para nosotros en medio de esta dispensación. Porque tengo que deciros, y me viene de paso decir, que tenemos un Dios dispensacionalista, que por medio de cada dispensación Dios se ha traído. ¿Qué ha traído Dios?
Dios ha traído una forma de actuar de diferente forma. Él trajo varios proyectos de diferente forma según en qué momento. No podemos poner, hermanos, a Daniel con su escatología en el tiempo de Noé, ni tampoco a Zacarías en el tiempo de Mateo. Por lo cual, Dios, teniendo varias dispensaciones en la dispensación de la gracia, ha permitido que Dios esté no alrededor, sino en nosotros, al Espíritu Santo. ¿Sabes quién es ese pastor? Ese pastor es el que habita en nosotros, el que nos guía a toda la verdad. Por lo cual, no nos debemos de comportar como inconversos. ¿Habéis escuchado bien? No nos debemos de comportar como inconversos. Los demás deben de ver en nosotros una paz que ellos no tienen, porque la paz que nosotros tenemos no es como la que da el mundo, sino la paz como la que da Dios. Y en este momento no está Cristo alrededor, ni tampoco Dios Padre con sus preceptos y mandamientos como pastor. Tenemos al Espíritu Santo como pastor en medio de esta dispensación, no alrededor, sino en nosotros. Por lo cual debemos de andar con una estabilidad perfecta, sabiendo que nuestra fe puesta en Él hará que caminemos sobre lugares inestables. Así que por lo cual, hermanos, con esto os animo. Estabilizar vuestra mente, que vuestro coeficiente, que vuestro sentido neuronal, que vuestra mente, vuestro pensamiento esté rociado de textos bíblicos. Aferraos a la palabra. Llenaos de los pensamientos de Dios para que no tenga tregua ni lugar el enemigo con sus pensamientos. Esto es lo que tenía para vosotros, hermanos, deseando que vuestro corazón esté lleno de la presencia del Señor y conquistado, de tal forma que sea Dios que tome las riendas de vuestros impulsos. Nada más. Ha sido un placer estar con vosotros. Compañeros, deseo que la paz, el cariño y el gobierno de Dios esté con cada uno de vosotros. Gracias por aguantarme todo